Entonces, vamos a pasar al área de compartir. Y por favor me confirman en el momento en que ya estén viendo mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Y por favor me confirman en el momento en que ya estén visualizando mi pantalla correctamente. Wow, eso es automático. Está muy bien entonces porque está supremamente rápido. Bien. Ignacio les va a hablar hoy, Ignacio Lledo, como siempre, nos está acompañando, y hoy les va a estar hablando sobre los pinceles de Photoshop. Por supuesto, son una herramienta que se utiliza muchísimo, tanto a nivel de retoque, ilustración, etcétera. Es una de las herramientas y de las opciones más usadas. Y yo les voy a estar hablando de unas nuevas funciones que permiten automatizar la generación de imágenes para web. Y esto se hace desde Photoshop gracias a una actualización que se liberó la semana pasada. Esta actualización está orientada para Photoshop versión CC o Creative Cloud y deja a Photoshop en la versión 14.1. Antes de iniciar les voy a mostrar una aplicación de Adobe que es relativamente nueva, es de las aplicaciones que hacen parte del grupo de las herramientas de Edge, y es una herramienta que se llama Reflow. ¿Por qué les muestro esta herramienta Reflow? Porque es una herramienta para diseñadores. Insisto, en muchísimas ocasiones ustedes se van a dar cuenta que aunque nunca hayan trabajado para web, como diseñadores en algún momento van a tener que realizar algún proceso de diseño para web. En algún momento les van a pedir un prototipo, en algún momento les van a pedir un diseño para web. Y lo que hace esta aplicación básicamente es generar prototipos que sean responsive, es decir, que respondan al tamaño de la ventana del navegador. Por ejemplo, vamos a mostrarles acá, voy a mostrarles un sitio web. Vamos a ver si este es responsive. Esperemos que cargue rápido. Bueno, mientras carga, entonces voy a mostrarles aquí el proceso. Entonces, como les decía, Reflow es una aplicación que permite que nosotros podamos hacer prototipos, pero que estos prototipos sean responsive. Es decir, normalmente cuando nosotros hacíamos un diseño web o cuando los diseñadores hacían un diseño web, lo que hacían los diseñadores es ir a Photoshop y en Photoshop generar este diseño. Vamos a abrir Photoshop también. Les voy a mostrar un diseño que es muy sencillo, solamente para mostrarles lo que normalmente uno entregaría en Photoshop. Entonces en Photoshop entregaríamos un archivo como lo que ustedes van a ver en este momento. Esto es un archivo estático. Al ser estático, muchas de las características de interactividad, y entre ellas, dentro de esas características está el responsive, no se puede mostrar. Entonces, estamos mostrando un prototipo o un boceto que no tiene interactividad, mientras que el diseño final de la web sí. Entonces, como necesitamos mostrar ciertas características como la opción de que ese diseño sea fluido y responsive, cuando hablo de responsive, es que sea esto, que cuando nosotros cambiemos el tamaño del navegador, entonces el diseño también cambie. Entonces, para eso tenemos Reflow. En Reflow nosotros lo que hacemos es generar algo que se llama unos breakpoints, y esos breakpoints empiezan a definir qué pasaría cuando nosotros cambiamos el tamaño de la ventana del navegador. Por ejemplo, voy a importar aquí una imagen rápidamente. Estamos aquí en la carpeta y voy a importar esta imagen. Aquí tenemos importado esta imagen y automáticamente nosotros importamos esta imagen ya se vuelve responsive, es decir, en realidad ya se vuelve de forma automática fluida. Es decir, que si yo cambio la ventana del navegador, observen cómo automáticamente se está cambiando también el contenido. Voy a hacer un par de rectángulos en la parte inferior solamente como para que lo tengan en cuenta, para que se den cuenta cómo funciona esta aplicación. Aquí vamos a cambiarle, por ejemplo, el color a este color. Vamos a duplicar este rectángulo en la parte derecha y aquí ya tenemos nuevamente entonces un diseño que es fluido y vamos a asumir pues que esto es un boceto que le vamos a mostrar al cliente y el cliente ya entonces se da una idea clara de qué es lo que pasa cuando está cambiando la ventana del navegador. Adicionalmente, nosotros podemos venir y decirle, bueno, este es el tamaño o esto es como se vería el diseño cuando lo estemos viendo en un computador de escritorio a una resolución, según me quedó acá, 1343 píxeles aproximadamente. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos y miramos este contenido en una tablet?
Entonces generamos otro breakpoint, yo hago clic en este puntico de la parte derecha y observen que en la parte superior, en la barra superior, me aparecen entonces los dos tamaños. Y voy a decirle que cuando esto lo visualicen en una tablet, entonces este contenido se muestre de esta manera. Y observen que entonces tenemos la distribución diferente cuando estamos en un computador de escritorio y la distribución diferente cuando estamos en una tablet. Esto yo lo puedo previsualizar como si estuviera en un navegador. Ahí estoy simulando un navegador y a medida que va cambiando la resolución del dispositivo o de la pantalla del navegador, observen cómo cambia. Entonces, básicamente, esto es Reflow. Nuevamente es una aplicación que permite generar este tipo de prototipos. Al final esto yo lo guardo y al guardarlo, vamos a guardarlo, por ejemplo, aquí dentro de esta carpeta. Y al guardarlo yo puedo mostrarlo dentro del navegador. Entonces vamos a visualizar en el navegador. Esto lo podría subir, por supuesto, a un servidor web. Y cuando lo subo a un servidor web, pues desde cualquier parte del mundo, yo puedo venir y decirle al cliente, conéctese, mire el diseño y observen lo que está pasando. Y conéctese, por ejemplo, con una tablet y él vería también esa característica de responsive y tendría pues una idea mucho más clara de lo que nosotros vamos a diseñarle. Bien, teniendo en cuenta eso, lo que hace Reflow, entonces ahora sí vamos a hablar de Photoshop. Entonces vamos a Photoshop y en Photoshop nuevamente tenemos este diseño fijo que nos pidió algún cliente. Es un diseño para una web. Y lo que queremos hacer ahora es generar las imágenes que se necesitan para que el maquetador web, es decir, la persona que trabaja con Dreamweaver o con algún editor de código, puede hacer la maquetación mediante estas imágenes. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos dentro de Photoshop? En Photoshop tenemos una herramienta que se llama la herramienta Slice y con esta herramienta lo que empezamos a hacer es divisiones sobre el diseño y posteriormente hacemos una optimización de esta imagen. Bajo el menú File nosotros seleccionamos la opción Salvar para web y tendríamos las diferentes imágenes ya divididas. Pero entonces, dependiendo de lo complejo del diseño, podría pasar que esa optimización se tome mucho tiempo, especialmente la división, o sea, empezar a hacer los slides de todos estos elementos. Entonces, cuando nosotros actualizamos a Photoshop 14.1 y para eso entonces tenemos que venir acá y verificar que la versión de Photoshop realmente corresponda a 14.1 como lo estoy viendo en este momento. Posteriormente tenemos que verificar en las preferencias, en una categoría que se llama Plugins, debo verificar que esté activa la opción Enable Generator. Lo que les voy a mostrar ahora se llama Adobe Generator y permite que yo genere todas las imágenes optimizadas a partir de un diseño y lo genere de forma automática. Bien, ¿cómo lo hacemos? Es tan sencillo como ir bajo el menú File, seleccionar la función Generate y decirle que me genere los assets. Estos assets corresponden a las diferentes imágenes en formato JPG, en formato GIF y en diferentes formatos dependiendo de la imagen. Normalmente cuando tenemos imágenes que tienen detalles fotográficos como todas las imágenes que tenemos aquí, de hecho, estos son imágenes que se deben optimizar en JPG. Y cuando tenemos imágenes que tienen colores sólidos, por ejemplo, si necesitáramos, no sé, de pronto que este texto por algún motivo, el texto de diseño, fuera como una imagen, entonces como son colores sólidos, los exportamos como GIF normalmente. Y cuando tenemos transparencias, por ejemplo, si tuviésemos esta imagen y la imagen tuviese una sombra y queremos que esa sombra tenga una buena transparencia, entonces nosotros lo exportamos como PNG. Y de hecho hay varias opciones de PNG, en este caso podría ser como PNG 32 para que la sombra quede correctamente, con las transparencias correctamente definidas para que cuando lo coloquemos encima de otro elemento, pues se funda bien el elemento superior con el elemento inferior. Lo que va a pasar, o lo que esperamos que ocurra, es lo siguiente. Voy a ir a Bridge. Y en Bridge tengo aquí el archivo que acabo de crear, que esta carpeta se creó desde Reflow. De hecho, la voy a eliminar. Entonces tenemos básicamente dos archivos. En este caso estoy trabajando con el archivo que se llama prototipo 2 y aquí estoy previsualizándolo dentro de, vamos de hecho a aumentar un poco las miniaturas. Estoy previsualizándolo dentro de Bridge. En la parte derecha tenemos la previsualización. Vamos a aumentar también esta área de previsualización. Entonces estoy trabajando
perdón, con este archivo que se llama prototipo2.psd. ¿Qué es lo que quiero? Generar de forma automática todos los assets. ¿Qué son los assets? Las diferentes imágenes que voy a necesitar para pasarle al diseñador web o al maquetador web. Entonces, la tarea o lo que voy a hacer dentro de Photoshop es tan sencillo como esto. File, Generate, y le digo que me genere todos los assets o todos los image assets. Hago un clic y lo que yo espero es que esas imágenes se deben generar de forma automática al lado de donde se encuentra guardado el archivo. Perdón. Entonces vamos a ir al archivo dentro de Bridge y resulta que no me ha generado absolutamente nada. No ha funcionado. Aquí está el archivo y no hay nada al lado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que para que esta función, para que las assets se generen de forma automática, yo tengo que nombrar correctamente las diferentes capas. Entonces, voy a ampliar un poco hacia acá. Aquí tenemos una capa pie, estas son capas de texto, estas son capas de imágenes y de hecho son Smart Objects. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a generar los assets para diseño, para web y para video. Vamos a diseño y en diseño lo único que yo tengo que hacer es al final del nombre de la capa definir la extensión de la imagen que yo quiero. Entonces vamos a decirle que video va a ser JPG, vamos a decirle que web va a ser también .jpg y vamos a decirle que video, por ejemplo, va a ser, cambiemos la extensión, vamos a decirle que video va a ser PNG. Como ya realicé ese proceso, este proceso de definir las extensiones, observen que vamos a ir a Bridge y como ya está marcada esa opción, nosotros la dejamos marcada automáticamente en el momento en que estamos definiendo las extensiones, como los nombres de las capas, automáticamente ya me aparece la carpeta donde están esos assets o esas imágenes que yo estoy definiendo. Nuevamente, si venimos acá, verificamos y observen que está marcada esta opción. Entonces, como esa opción está marcada, nuevamente, en el momento en que yo le defina la extensión a cada una de las capas, entonces me genera la carpeta con el contenido. Miremos que tiene la carpeta. Voy a hacer un doble clic y aquí tengo entonces la imagen correctamente definida, correctamente exportada, la imagen de diseño PNG con la extensión, perdón, JPG, la imagen con la extensión PNG y la imagen con la extensión JPG de forma totalmente automática. Entonces voy a ir a Photoshop nuevamente y voy a decirle que esta capa que se llama banner, que es el encabezado, entonces que también sea un JPG. Hago un clic, vuelvo acá y automáticamente observen que ya me está generando el asset. Nuevamente esto es pero muy automatizado y en el momento en que tengamos un diseño muy complejo se van a dar cuenta que facilita muchísimo la tarea porque usted no tiene que cortar, usted no tiene que hacer slice, automáticamente él le genera esos assets. Supongan por ejemplo que miren que en el caso de los JPG pueden tener diferentes niveles de calidad. Entonces vamos a trabajar con diseño y vamos a decirle que la calidad de diseño va a ser una calidad 1, una calidad bien baja. Entonces si volvemos acá y venimos al área de diseño, miren que el área de diseño, no sé si lo alcancen a ver dentro del Connect, pero la calidad se volvió pésima, se volvió mala. ¿Por qué? Porque tenemos solamente un 10% de calidad definida en el momento en que nosotros en Photoshop le agregamos este número 1. Vamos a decirle entonces que ahora le vamos a agregar un número 9, es decir, que va a tener una calidad del 90%. Entonces venimos, voy a revisar a Bridge y observen que automáticamente la calidad de la imagen mejoró. Entonces ya es una calidad con un 90% y lo mismo lo podríamos hacer, por ejemplo, para este PNG que es el de video. En la de PNG, perdón, voy a agregar una sombra, voy a desplazarla para que sea más notoria. Aquí tenemos una sombra que se generó con un estilo de capa y vamos a decirle que esto va a ser PNG 8. Ahí yo puedo hacer PNG con calidad 8, que son 8 bits, con 24 y con 32. Entonces vamos a venir a la imagen, aquí tenemos la sombra, pero como le dijimos que era PNG 8, observen que la sombra no está correctamente definida, la transición de grises no es correcta. Entonces cuando tenemos estas sombras, básicamente lo que nosotros hacemos es que vamos a decirle que el PNG que nosotros necesitamos es un PNG a 32 bits. Entonces le decimos que es a 32,
Volvemos acá y no hay que hacer nada. Simplemente él de forma automática ya actualiza y aquí tenemos la sombra correctamente definida. Y podemos también, por ejemplo, bueno, en realidad de aquí en adelante podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, esta imagen de video, por ejemplo, voy a decirle que también la quiero en JPG, la quiero en dos formatos por algún motivo. Entonces, video.jpg. Entonces tenemos video 32, PNG y video en JPG. Y si venimos acá, tenemos entonces video en JPG y tenemos video en PNG. Y adicionalmente, si por ejemplo para Retina Display, nosotros por ejemplo necesitamos que este JPG esté al 200%, entonces le decimos aquí que necesitamos que el tamaño de video JPG esté al 200%. Entonces vamos a tener video en PNG al 32 y video JPG al 200%. Si venimos acá, entonces el tamaño, observen que el tamaño del PNG acá abajo me aparece es de 287 píxeles, mientras que para JPG es un tamaño de 574 píxeles, es decir, que quedó totalmente al doble. Entonces, insisto, aquí esto automatiza muchísimo, muchísimo, muchísimo el proceso. Finalmente, nosotros podemos hacer otra cosa adicional. Bueno, en este caso, como ya tenemos la carpeta con todos los assets, que sería esta carpeta, pues lo que hacemos es coger esta carpeta, enviársela al maquetador y él ya tiene los assets. Y cualquier cambio que nosotros necesitemos, simplemente lo hacemos en Photoshop. Él actualiza el contenido de esta carpeta y volveríamos a enviarle la carpeta pues a nuestro diseñador. Finalmente, nosotros también tenemos otra opción desde el mismo menú. En este caso voy a desmarcar esta opción, ya no necesito, esta opción básicamente lo que hace es que le dice ya no vamos a tener enlazado Photoshop con esta carpeta que tengo acá en el Bridge. Entonces, hay una segunda opción y esa segunda opción se llama generar un proyecto para Edge Reflow. Entonces voy a seleccionar esta opción, generar un proyecto para Edge Reflow. Aquí ya me queda la carpeta, se llama prototipos-reflow. Y cuando abro esta carpeta, observen que también tengo una carpeta de assets. Y aquí están las mismas imágenes que yo optimicé. Pero adicionalmente, nosotros tenemos un archivo con la extensión rflw de reflow. Entonces, cuando abro este archivo, pues este archivo lo estoy abriendo dentro de reflow. Él aquí me está pidiendo una fuente web. Ahora por tiempo no les puedo explicar esto, pero ahora les muestro un video donde lo he explicado correctamente. Y aquí tenemos el diseño abierto en Reflow. Cada uno de estos elementos es totalmente independiente, es decir, aquí es para que usted como diseñador pueda hacer el prototipo web y pueda mostrarle al cliente cómo se vería su diseño web en diferentes tamaños, tal como les estaba mostrando anteriormente. O también puedo hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo proyecto dentro de Reflow. Y observen que Reflow también es una actualización que tiene desde la versión pasada, desde la semana pasada, perdón. Tiene aquí un icono de Photoshop. Entonces voy a hacer clic en ese icono de Photoshop. Y aquí me aparecen dos opciones. Una opción para generar una librería es básicamente que me genere todos esos iconos que yo estoy generando desde Photoshop, me los deje en un library y yo pueda empezar a utilizarlos arrastrando y armando aquí el prototipo. Pero como el diseño ya está hecho dentro de Photoshop, aquí lo tenemos. Yo quiero es que ese diseño quede de una vez dentro de Reflow. Entonces hago clic en el botón de crear nueva página. Miren que aquí me está diciendo que está conectado a un archivo que se llama prototipos.psd y para que esté conectado tiene que estar abierto dentro de Photoshop. Hago clic en el botón de crear nueva página, espero un momento, vuelve y me pide lo de la fuente, esto luego los explico. Y aquí ya tengo el prototipo y además yo puedo sincronizar. ¿Qué es sincronizar? Sincronizar es que cualquier cambio que yo hago acá dentro de Photoshop se debería ver de una vez de forma automática dentro de Reflow. Por ejemplo, en algunos casos esto, en las pruebas que he hecho, en algunos casos me ha molestado. Vamos a ver si en este caso no molesta, pero aquí voy a generar, por ejemplo, un drop shadow. Vamos a ver dónde está. Aquí vamos a decirle que me haga un... ya hay un drop shadow generado, perdón. Listo, aquí voy a visualizar este drop shadow, observen que hay una pequeña sombra. Y cuando venimos a Reflow, en la librería, entonces hay un icono de admiración que me está diciendo que hay un cambio.
Entonces voy a actualizar con este botoncito y observen que aquí ya me aparece la sombra dentro de Edge Reflow. Si vuelvo a Photoshop y en Photoshop oculto, ni siquiera tengo que removerlo, sino ocultarlo. Entonces vuelvo a Reflow, vuelvo y actualizo, porque aquí me está indicando que hay una nueva modificación y aquí ya tengo entonces el cambio hecho dentro de Reflow. Nuevamente, después hablaremos de Reflow en otro PS de viernes. Insisto, es una aplicación que permite que ustedes como diseñadores le presenten a sus clientes diseños donde el cliente pueda ver cómo se vería ese diseño web dentro de diferentes dispositivos, tal como les estaba mostrando inicialmente. Esto entonces es Adobe Generator, es una opción supremamente interesante que tenemos actualmente para generar prototipos web y mostrarlos, bueno, primero para generar todas las imágenes o todos los assets a partir de un diseño web y también conectarse con el Reflow y que ustedes como diseñadores puedan generar prototipos web. Probablemente para la mayoría de ustedes están diciendo, pero yo nunca genero un prototipo web, yo nunca hago eso. En algún momento les van a tener que hacerlo porque es muy común para los diseñadores actualmente que tengan que realizar ese tipo de diseños. Esta tecnología ha generado una serie de o va a empezar a generar una serie de plugins porque esto es open source. Entonces, esta es una muestra, vamos a ver si pueden verlo, de una empresa que ya está desarrollando una tecnología para generar prototipos mucho más avanzados a partir de Photoshop. Básicamente lo que permite esta tecnología es que con el diseño usted genere prototipos, pero que estos prototipos puedan hacer más cosas aún que los que hace Reflow. Todo eso es un prototipo, eso que están viendo en la pantalla es un prototipo generado a partir de Photoshop, pero tiene interactividad. Observen cómo están trabajando desde Photoshop y automáticamente eso lo pueden visualizar en el dispositivo móvil. Todas esas son herramientas de ese plugin. El plugin todavía no está en el mercado, pero va a salir muy pronto. Probablemente sea un plugin de pago, pero es una cosa genial para cuando necesiten hacer prototipos para diseños web, para aplicaciones de dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Todo a partir nuevamente de esta nueva función de Photoshop. Entonces, si ustedes son personas que sufrieron con la pérdida de Fireworks, pues por supuesto Photoshop no va a ser otro Fireworks, o sea, no van a integrar todas las herramientas que existían en Fireworks, no las van a integrar dentro de Photoshop, pero sí poco a poco, por lo menos en los últimos 2 o 3 meses, se han agregado dos cosas súper, súper interesantes que están empezando a cubrir ese hueco que deja Fireworks. Entonces, poco a poco, yo calculo con unas 2 o 3 actualizaciones más, Photoshop se va a convertir en una herramienta muy potente a nivel de prototipado web, tal como en su momento fue Firefox. Finalmente les dejo aquí unos links. En estos links ustedes pueden ver, de hecho, información sobre lo que les mostré hoy. Aquí tengo, vamos aquí está. Les voy a dejar entonces la URL con uno de los con un video tutorial de hecho de lo que les mostré hoy. Y aquí tenemos en PSD User, también tenemos copiar, también tenemos dos videotutoriales exactamente de lo mismo para que tengan toda la información de Adobe Generator. Las preguntas en la parte inferior y ahora que después de que termine después de que termine Nacho, entonces contestaremos todas las preguntas. Recuerden, en la parte superior pueden escribir todo lo que deseen y en la parte inferior em, las preguntas que tengan sobre lo que mostré y sobre lo que va a mostrar también Ignacio. Ignacio, si ya estás listo, entonces ya puedes compartir tu pantalla. Muchísimas gracias. ¿Estáis escuchándome correctamente? No sé si me oís.
La pantalla ¿Se ve y se se ve escucha? perfectamente. Bueno, yo ya conocía esta novedad, pero Marlon, wow, lo has explicado muy conciso, muy bien. Ha sido una explicación que creo que va a ser útil para mucha gente. En pocas palabras, has contado muchísimas cosas. No sé si ellos se han dado cuenta de la cantidad de posibilidades que tiene esta novedad en la versión de Photoshop. Pero bueno, voy a continuar. En este caso voy a hablar de pinceles, crear nuestra propia biblioteca de pinceles. Yo estoy leyendo que se escucha bajo, pero en estos momentos estoy fuera de lo que es mi estudio. Estoy dando un curso en La Coruña y estoy trabajando con el portátil y una sala que me han prestado con una wifi. Con lo cual os pido ya disculpas de antemano por si hay algún tipo de problema técnico. Pero bueno, como os digo, voy a hablar de los pinceles. Nosotros normalmente siempre tenemos una batería de pinceles que vienen directamente con la aplicación. Voy a coger el pincel, recordar que esta pestañita o este icono me abre los paneles o las paletas pertenecientes a los pinceles. Y aquí podemos configurar o seleccionar aquellos pinceles que vienen por defecto. Dentro de todos ellos también existe la posibilidad de cargar una serie de bibliotecas que tenemos aquí con diferentes pinceles, pero a mayores siempre vamos a poder crear nuestros propios pinceles, nuestras propias texturas para utilizarlas puntualmente. Básicamente es muy simple crear un pincel. Simplemente lo que vamos a tener que hacer es seleccionar la zona que queremos convertir en pincel. Está claro que los pinceles solo van a funcionar con un tipo de puntas de pincel. Si yo vengo otra vez a lo que sería la paleta de pinceles, nosotros aquí tenemos una serie de pinceles que son pinceles tradicionales, pinceles de punta, que me van a permitir tener un tipo de trabajo con ellos. Existen otros que son tipo aerógrafo, que lo que van a hacer es otro tipo de técnicas. Y luego están las puntas convencionales o las puntas normales, que lo que van a tener es una figura, un punto o un elemento con el que vamos a poder pintar. Como digo, es muy simple. Simplemente con tener una selección, por ejemplo, si yo hago así, aunque es irregular, no hace falta ni que sea cuadrada, como digo, con tener una selección, vamos a poder entrar dentro de edición y definir esto como un valor de pincel. Cada vez que nosotros definimos un valor de pincel, podemos darle un nombre, voy a denominarlo hipo, y confirmamos. A partir de este punto en concreto, ese elemento como tal ya se encuentra en nuestra biblioteca. Voy a coger un pincel, vamos a irnos a la parte inferior y aquí tenemos nuestro documento. Esta es la punta de pincel que yo acabo de generar, que tenemos en la parte inferior, como estamos viendo, 2124. Ese es el tamaño en píxeles que tiene el pincel que yo he cogido. Es una foto muy grande y he conseguido que tenga esa información. Daros cuenta que arriba que también está poniendo ese tamaño. Eso quiere decir que la punta de pincel, cuando yo la utilice, va a ser de 2000, la parte mayor o más grande de la misma va a ser de 2124 píxeles. Voy a generar un nuevo documento en este caso y vamos a hacer, por ejemplo, de 800 por 800. Aquí tenemos ese nuevo lienzo y está claro que si yo voy a coger, dejarme que venga aquí a coger como color frontal, bueno, no, vamos a restaurar, cancelamos aquí, restauramos y si yo hago un clic con este pincel, solo puedo visualizar una parte de esa imagen. Control Z, voy a entrar dentro de las herramientas o con los atajos de teclado, como yo me mueva más cómodo, y voy a bajar el tamaño, como estáis viendo, de ese pincel. Voy a hacer un solo clic. Como veis, a partir de un solo clic he conseguido pintar con color negro esa información. Si pincho y arrastro, por supuesto, estoy generando otro tipo de efecto, pero con esa punta de pincel que yo he generado. Voy a borrarla también, voy a aumentar un poco el pincel y analicemos qué es lo que conseguimos con estos pinceles personalizados.
Lo que estamos consiguiendo, en este caso, como estáis viendo, es llevar mi imagen y pintarla con unas características de color. En este caso he pintado con negro, por eso las zonas más negras son las zonas más oscuras que habían en el original y las zonas sin pintura son las zonas blancas que habían en el original. Recordemos que este era el original que nosotros teníamos. Con lo cual, lo primero que hace una punta de pincel es convertir cualquier motivo a escala de grises, ya que las zonas oscuras van a ser las que tengan tinta o pintura y podamos pintar con ellas, y las zonas más claras van a ser las zonas transparentes y que no vamos a pintar con ellas. Recordemos que los 256 niveles intermedios van a ser unos niveles de gris para poder trabajar con ellos de forma mucho más suavizada sin tener que en un momento dado modificar la intensidad de la tinta que estemos utilizando. Voy ahora a realizar otro pincel. Dejarme que venga aquí, voy a borrar la pincelada que he dado y voy a irme a otra imagen. En este caso voy a irme a esta imagen, voy a seleccionar de momento un pincel normal para que no me aparezca toda esa información. Y aquí voy a realizar lo mismo. En este caso voy a hacer un pincel con lo que sería el ojo. Claro, si yo directamente hago un pincel con la imagen que tengo, por ejemplo, selecciono eso, voy a decirle copiar, voy a generar un nuevo pincel, edición, definir valor de pincel, voy a decirle OK, genero un documento nuevo, vamos a, como he copiado, tener ese tamaño que es el mismo que la zona que he copiado, voy a venir aquí al final, aquí tengo ese ojo y voy a hacer un clic. Claro, como podéis observar, se están cortando, hay una marca muy fuerte de lo que sería el contorno de la piel, ya que no he trabajado ese ojo para que se funda con el entorno sobre el que yo trabaje. Para ello, lo primero que tendríamos que hacer cuando hacemos un pincel es intentar saber de entrada qué es lo que queremos y después modificar los píxeles para, de ese modo, dejadme control D que seleccione, y como digo, modificar los píxeles para que de ese modo tengamos la zona de selección o de pincel, de punta de pincel que nosotros queramos. Voy a ir primero, por ejemplo, a convertir a blanco y negro. Ya tengo esa conversión a blanco y negro y lo que voy a hacer ahora va a ser, utilizando o bien las herramientas o bien las propiedades de esa paleta blanco y negro, seleccionar esta zona y decir, bueno, voy a aclarar más la zona de piel para llevar lo más al blanco posible esa zona. El siguiente paso, voy a aclarar un poco más, el siguiente paso, por ejemplo, va a ser seleccionar la zona que quiero que sea el pincel, por ejemplo, esta zona, voy a copiarla y generando un documento nuevo voy a pegarla. Si os dais cuenta, estoy pegando, pero lo que he copiado ha sido la máscara, perdón, ha sido la capa de ajuste. Con lo cual voy a hacer control E para fundir con el fondo, ya puedo copiar y me voy a ir a ese documento que he generado para pegar. Veis que todavía en algunas zonas queda ese pequeño perfil o ese pequeño tramo entre esa transición dura entre el fondo transparente y la piel. Para ello selecciono, por ejemplo, este pincel, voy a suavizar, selecciono la goma de borrar con un pincel redondo, muy suavizado, y lo que hago es, con un tamaño bastante grande, difuminar para integrar de esa manera mucho más fácil y mucho más suave el objeto que estoy definiendo. De este modo ya tenemos aquí el objeto, ahora simplemente seleccionándolo con el método que vosotros queráis, vamos a seleccionarlo todo, control A, voy a definir como valor de pincel. En este caso aquí, definir valor de pincel, voy a denominarlo ojo. Ahora, como hemos dicho, siempre lo vamos a encontrar al final de la biblioteca de pinceles que nosotros tengamos.
Voy a seleccionar el pincel y fijaros cómo aquí al final tenemos este pincel. Si mantenemos aquí el puntero veremos cómo se denomina ojo. Ya puedo trabajar con él en el documento que quiera. Voy a cerrar porque ya tengo la punta de pincel, no voy a trabajar más con ella. Puedo decir que guarde o que no guarde, en este caso no guardar, y me voy a ir a este lienzo blanco sin título que teníamos y con el que vamos a trabajar. Voy a ampliar, fijaros aquí, volvemos a seleccionar el pincel, vengo aquí y con un solo clic ya consigo llevar toda esa información a esta zona en concreto. Voy a deshacer este paso y voy a minimizar o hacer más pequeño el pincel. Y voy a hacer un clic. Recordar que igual que los pinceles, al igual que los pinceles, la opacidad también la vamos a poder jugar. Daros cuenta que hacia arriba o hacia abajo los pinceles redondos jugábamos con la opacidad. Aquí también vamos a poder hacer la misma operación y jugar con la opacidad cuando yo desplazo con el atajo de teclado hacia arriba o hacia abajo el tamaño del pincel. Voy a dejar una opacidad del 100%, dejarme que vuelva a rellenar de blanco toda mi información y voy a hacer aquí un clic. En este caso en concreto ya he generado un ojo, pero recordar que nosotros vamos a poder trabajar los pinceles de multitud de formas. Incluso vamos a poder darle direcciones diferentes. Estáis viendo cómo acabo de girar el pincel y está boca abajo. A partir de los parámetros vamos incluso a poder voltear a la izquierda o voltear a la derecha directamente y de ese modo poder conseguir los efectos que queramos. Simplemente ya os digo que trabajando con un pincel. A partir de aquí, nosotros vamos a poder generar pinceles que nos van a permitir realizar operaciones bastante complejas de una manera muy simple. Voy a deseleccionar aquí, voy a irme a esta primera imagen y voy a seleccionar uno de los pinceles que ya vienen por defecto dentro de Photoshop. Cojo la herramienta de pincel y voy a buscar este pincel en concreto. Este pincel se denomina hierba y me va a permitir, dada su configuración, es decir, no el icono en sí, ya que el icono, déjame que cambie el tamaño, la forma que tiene es esta. Voy a hacer un clic, fijaros que esa es la forma básica del pincel, pero con los parámetros apropiados nosotros vamos a poder generar cosas, o en este caso hierba, con una serie de características que nos van a permitir, como estáis viendo, dar una sensación en un momento dado muy marcada. Dejarme que ponga un verde mucho más claro en la zona del fondo para mejorar el efecto. Y como veis, vamos a poder de manera rápida dar una sensación de que hay ahí delante una hierba, un césped o algo similar. Eso lo conseguimos, como os digo, a partir de que esa forma la hemos configurado. Para configurar los pinceles, recordar que tenemos toda esta serie de parámetros y que en un momento dado nosotros vamos a poder trabajar la dispersión la dinámica tanto de forma, que va a permitir que cambien las formas, las dispersiones que van a permitir modificar la posición del pincel, así como el ángulo se va a poder también en la dinámica, o cambiar el color y la transparencia que va a ejercer cada uno de esos pinceles cuando lo trabajemos. De este modo, nosotros vamos a poder encontrar en Internet pinceles que nos van a permitir realizar incluso cabello. Para ello, fijaros, voy a cargar unos pinceles, voy a la biblioteca de pinceles y aquí voy a decirle, en este caso, reemplazar pinceles. Voy a decir que no quiero guardar, vamos a perder. Si no guardamos, recordar que vamos a perder los pinceles que nosotros acabamos de crear. Voy a decirle que no quiero guardar, ya no tendría esos pinceles. Y voy a seleccionar esta biblioteca de pinceles para trabajar con ella. Voy a abrirla y daros cuenta cuando yo utilice el pincel, dejarme que restaure los colores. Estos pinceles van a generar
como estáis viendo, pueden dar incluso la sensación de pelo o de cabello de diferentes formas. Cada uno de ellos, como estáis viendo, tiene una configuración diferente e incluso pueden modificarse o trabajarse con la dirección, como estáis viendo, que yo aporte en este momento con el ratón, pero si estuviera trabajando con una tableta, incluso con esa tableta. Voy a volver a rellenar todo esto de blanco y fijaros, voy a hacer un clic. Venimos, cogemos la punta de pincel y hacemos un clic. ¿Os habéis dado cuenta lo que ha pintado? Esa pequeña forma que ha pintado, que prácticamente es invisible, es la que cuando yo pinche y mantenga pinchado, dadas sus características, está generando esas sensaciones de pincel. Todo eso se consigue a base de modificar diferentes parámetros. Por un lado, la dinámica de forma y la dispersión, en este caso, aunque también está activo el suavizado. Si yo elimino esto, daros cuenta que lo que tengo es un pincel que pinta directamente con unas características y repite esa línea suave que habíamos generado en un principio. Pero al activar los otros parámetros conseguimos que tenga ese tipo de efectos. Es por esto que normalmente lo que vamos a encontrar por internet nunca se va a moldar a las necesidades que nosotros tenemos a la hora de trabajar y aquello que verdaderamente nos es útil. Por eso es muy interesante que aprendamos a crearnos nuestros propios pinceles, ya que incluso en algún momento van a poder realizar marcos de nuestras fotografías con un solo clic. Si trabajamos siempre con los mismos marcos de fotografía y con las mismas colores o las mismas intensidades o las mismas formas, con un solo clic vamos a poder generar esos marcos a partir de los pinceles. Sin más, voy a dejar aquí ya para en próximas ocasiones profundizar un poco más en el tema de los pinceles y vamos a pasar a resolver tanto Marlon como yo las dudas que hayáis planteado y espero que esta exposición que os he hecho de los pinceles, aunque en un principio parezca básica, os haya abierto los ojos para poder continuar experimentando con ella y conseguir muchas más cosas. Un saludo, hasta pronto y voy a dejar a Marlon con vosotros para que empiece a resolver las dudas. Muchísimas gracias, Ignacio. Súper interesante el tema de los pinceles. Bueno, en la parte superior recuerden las preguntas, en la parte inferior comentarios de los fans de Ignacio. A ver si hay... Bueno, hay varios. Voy a contestar entonces primero. No sé si, Ignacio, si quieras contestar primero las de Photoshop que están en la parte inferior o Arráncate un momento.